¿Cómo les va? Shalom, Rabino, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Yo, de verdad, Hashem, vamos a comenzar. Bueno, con vuestro permiso, en verdad, Hashem, vamos a hablar un poco de lo que nos va a suceder en los próximos días. Nos acercamos a la fiesta importante del calendario hebreo, la fiesta de Purim. El próximo martes, básicamente, lunes en la noche al martes, el pueblo judío festeja una fiesta muy importante que no es bíblica, es posterior a la época de la Torá, y que el festejo es básicamente la salvación del pueblo judío en el imperio persa, donde el primer ministro, Amán, descendiente de Amalek, y el rey Ahasverosh, el rey del imperio persa, se ponen de acuerdo básicamente para exterminar a todos los judíos del imperio, a hombres, mujeres, niños, ancianos, sin excepción. Y este hecho nosotros lo conmemoramos con la fiesta de Purim. Es un poco complicado poder abarcar todo lo que significa esta fiesta, tanto a nivel histórico como a nivel filosófico, como a nivel práctico, pero vamos a tratar de hacer un resumen y tratar de poder abarcar lo más que podamos en la hora que tenemos. La semana que viene, por cuanto que es la fiesta, entonces no nos veremos, a pesar de que es el final de la fiesta, pero Besat Hashem, con la ayuda de Dios, nos reencontraremos en 2 semanas. Históricamente, este episodio del pueblo de Israel y se desarrolla entre la primera destrucción del primer templo, del primer Bet HaMikdash, y la construcción del segundo. Estamos hablando más o menos de en los años del calendario hebreo, más o menos 3300, 3400. Hoy en día estamos en el 5700. Aproximadamente hace unos 2400 años sucede esta historia. Y el pueblo judío básicamente se encuentra después de su expulsión, de su exilio, de su tierra. Básicamente ya pasaron 70 años desde que se destruyó el templo, el primer Bet HaMikdash. Y el pueblo judío en su gran mayoría está en el Galut, en el exilio. Y ese exilio incluye, por supuesto, el gran imperio que en ese momento, hasta esos momentos, estaba en mano
de los babilonios, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, después los que vinieron posteriormente, pero luego se da el vuelco y, sin entrar en detalles, el nuevo imperio que va a dominar básicamente la gran parte del planeta en esos momentos, por supuesto, donde había gente, es el imperio persa. Parasu Madai, como empieza la Megilá, Megilat Esther, y fue en los días de Ahasverosh, donde había 127 estados básicamente, y en ese momento el pueblo judío se encuentra en esta tierra. El suceso básicamente es de que cuenta la historia, esto está explicado en el rollo de Esther, en el libro de Esther. El rey Ahasverosh, por su victoria en contra de los babilonios, realiza una gran fiesta que dura 6 meses, y luego en la ciudad de Shushan, donde en esos momentos estaba la capital del imperio, organiza una fiesta más de otros 7 días, y para hacer corto el asunto, esta fiesta es básicamente una manifestación del poder que tenía ese imperio, que tenía Hashverosh, toda la riqueza que aparece en esta fiesta, riqueza de pisos a todo lujo, riqueza de utensilios, de muebles, de alimento, de comida, de vino, todo básicamente para manifestar de que el imperio persa es el más poderoso. Y aquí entra el tema del pueblo de Israel. Si participar o no participar de esta fiesta, donde por supuesto están todos invitados, toda la gente del imperio, y nuestros jajamim, de alguna manera, nos cuentan y nos enseñan de que en esos momentos estaba Mordejai, Mordejai Ayehudí, que era uno de los dirigentes espirituales de nuestro pueblo. Se van a aconsejar a ver si participar de esta fiesta o no, y la respuesta es que no, que eso va a perjudicar al pueblo de Israel, a pesar de que quizás a nivel político correspondería cumplir con el llamado del rey y de participar, pero al fin y al cabo, si esto va a perjudicar espiritualmente al pueblo de Israel, y que fue lo que realmente sucedió al final, entonces la gente tiene que excusarse y encontrar alguna estrategia para no llegar a esta fiesta. Vamos a explicar por qué el llegar a esta fiesta fue algo que de alguna manera, según la opinión de Jajamim, fue lo que provocó, fue el detonante de lo que en el interior de la historia no se ve, porque por fuera las cosas aparentemente son diferentes y el detonante fue otro, pero en el interior nuestros sabios saben y tienen esa sensibilidad de poder entender ese Ruach HaKodesh, esa sensibilidad espiritual
de saber por qué Hashem quiere castigar a este pueblo y le quiere dar su merecido cuando no se comporta como corresponde. Y por eso, los Jajamim dijeron de que al final básicamente no le hicieron caso a Mordejai y la gente fue y participó, decenas de miles de Yehudim en la ciudad de Shushan se presentaron y dice nuestro Jajamim, ¿por qué mereció esa generación ser aniquilada? No en cualquier generación el pueblo de Israel aparentemente tiene esa acusación tan grave. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que provocó? Los sabios en el Talmud dan dos respuestas. Una, porque en la época del emperador babilonio Nebuchadnezzar, los judíos se arrodillaban o se arrodillaron ante una esfinge de la idolatría que había colocado Nebuchadnezzar, el emperador babilonio. Y la otra respuesta que dan nuestros sabios porque es que ese merecido fue provocado porque tuvieron satisfacción de la fiesta de aquel malvado Ahasverosh. Y yo quiero enfocar un poquito la, la segunda opinión. Bueno, la primera opinión es clara, si estamos hablando de idolatría, es algo muy fuerte, es algo muy bajo, pero nosotros estamos hablando aquí de la época del comienzo del imperio persa, que de alguna manera se considera el segundo galut del pueblo judío, la segunda diáspora histórica. Nuestros sabios dicen de que el pueblo judío tuvo 4 galuyot, 4 exilios, sin contar el exilio de Egipto, que básicamente es el primer exilio, el primer galut histórico. Pero aquí estamos hablando de los galuyot, de los exilios del pueblo judío cuando ya entramos en la tierra de Israel, ya nos independizamos, ya tenemos nuestra tierra, ya nos acomodamos en ella, ya las tribus están repartidas, cada una en su lugar, y también ya tenemos el templo, el Bet HaMikdash. El primer exilio fue Babilonia, el segundo exilio fue Persia, el tercero fue Grecia, y el cuarto es Edom, los edomitas, que básicamente es en épocas, el primer exilio, el primer galut de Babel, Babilonia, es eh, la destrucción del primer templo. El segundo exilio es la historia de Purim, cuando estamos en Persia, y estamos básicamente en el stand-by, entre el primer y segundo templo. Todavía no se construye el segundo templo se va a construir posteriormente. Esa es la historia de Purim. La tercera época es la época de el gobierno y del imperio greco-asirio, Grecia, y que ahí también tuvimos la salvación, y de ahí parte la fiesta de Hanukkah, la victoria de los macabeos, y la cuarta parte, el cuarto eslabón de la historia de las Galuyot, de los exilios de Israel, es la destrucción del segundo templo por medio del imperio romano,
Tito, y básicamente desde ahí hasta nuestros días nos encontramos todavía en el último Galut. A pesar de que, según los sabios contemporáneos, el hecho de que el pueblo judío empieza su regreso a la tierra prometida, eso es una señal de que está comenzando y básicamente ya estamos en el proceso de la Geulá, de la redención final, y muy prontamente estamos esperando la llegada del Mashiach verdadero y de la reconstrucción del tercer y último templo. Pero bueno, esta es una época de transición, podríamos decir, pero que todavía se considera Galut, exilio, porque todavía no tenemos el templo y todavía no está el Mashiach, a pesar de que estamos avanzando a pasos agigantados en esa dirección. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre lo que estoy diciendo, por favor, con mucho gusto, estoy dispuesto a atender vuestras dudas. Entonces, volviendo a esta historia, nosotros tenemos que entender que a pesar de que en la superficie las cosas suceden por situaciones políticas, situaciones de hechos que se van consumando, pero siempre al fin y al cabo, el fondo de todo, también de la historia, es la energía espiritual que se manifiesta en esos momentos históricos que provocan, en este caso, la fiscalía divina, la acusación divina en contra del pueblo judío, y que en un principio lo hace merecedor de un decreto de exterminio, que por supuesto en el momento que se dio, la gente no sabía cómo eso iba a finalizar, que el final iba a ser feliz, con victoria, con salvación, pero en su momento el pueblo judío se encontraba en una situación muy crítica, muy peligrosa, muy angustiante. Y el motivo que dieron Jajamín, tuvieron satisfacción de del festín, de la fiesta que hizo a Hashverosh. Hay de nuestros sabios que explican que el problema no fue la comida fue kosher, la comida fue de acuerdo a la halajá, a cada uno se le permitió comer lo que desea comer, lo que tiene permitido comer. Todo el vino que se sirvió ahí en sus bidones y litros tras litros, también fueron vino kosher, vino que fue hecho de acuerdo a la halajá. También el hecho de cuidar el recato en esa fiesta, porque como sabemos, se organizó una fiesta para hombres por un lado, para mujeres por otro. eh, la persona que quería estar con su familia podía estar con su familia. O sea, nosotros analizamos a nivel, ¿cómo podríamos decir? Alágico, oficial, las cosas se manejaron de manera correcta. Pero el tema no es ese. El tema es qué representaba esa fiesta que organizó Ahasverosh. Nuestros sabios dicen de que Ahasverosh en esa fiesta utilizó lo que recogió de los babilonios,
los utensilios del Beit HaMikdash, cientos o miles de utensilios, por un lado. Por otro lado, hay quienes dicen de que Ahasverosh también utilizó las vestimentas del gran sacerdote, del Cohen Gadol. Nuestros sabios explican de que el profeta Jeremías dice de que el pueblo judío va a redimirse 70 años después de la destrucción del templo. Según la cuenta, que otra vez no voy a entrar en ella en detalles porque la pregunta es desde cuándo se cuentan esos 70 años, pero Ahasverosh hizo la cuenta y teóricamente el pueblo judío tenía que redimirse y regresar a su tierra y volver a construir el templo justamente en ese año, como dice la Megilá, en el tercer año de su reinado, y cuando él, de acuerdo a su cuenta, llega a la conclusión de que ya se cumplieron los 70 años y la profecía no se cristaliza, no se realiza, entonces significa de que Dios abandonó al pueblo de Israel y no lo redime y no lo regresa a su tierra. Entonces, esa es básicamente la conclusión a la que llega Ahasverosh. Entonces, ¿en dónde está la gravedad de haber participado en esta fiesta? Dicen nuestros sabios y explican a profundidad de que toda esta fiesta fue una burla grotesca en contra del pueblo de Israel, en contra de su templo, en contra de su Dios, en contra de la esperanza del regreso a la tierra prometida, en contra de la esperanza de la redención y de la reconstrucción del templo y del reencuentro entre Dios y su pueblo. Entonces el hecho de que la gente haya comido comida kasher o no kasher, o haya tomado vino kosher o no kosher, eso ya es secundario. El tema es el fondo. ¿Qué representó esta fiesta? Esta fiesta básicamente, como dijimos, es un Hilul Hashem, es una profanación del nombre de Dios. Entonces, ¿cómo mi pueblo, dice Dios, está dispuesto a sentarse ahí y a festejar la victoria de este emperador Ahasverosh, cuando en esa fiesta básicamente uno de los puntos centrales, o quizás el punto central, es el de definir de alguna manera de que en esta fiesta se, ¿cómo lo podríamos decir? En esta fiesta se lleva a la tumba al pueblo de Israel. ¿Qué significa la tumba? No a la tumba física, a la tumba ideológica, a la tumba, a la muerte de los ideales del pueblo de Israel, que ciertamente se desprende, se desconecta de toda su esperanza futura, de toda la, de los ideales de este pueblo, de que la vida en la diáspora, la vida en el Galut es algo pasajero y que vivimos en ella porque esa es nuestra situación, pero siempre con la esperanza de volver y de regresar a nuestra tierra, de volver a nuestros ideales más elevados,
de nuestro contacto con Dios. Entonces, en base a esto, lo que sucede en la historia, como cuenta la Megilá, es de que Ahasverosh tiene varios ministros, pero dentro de ese grupo ministerial hay uno que se llama Hamán o Memujan, como dice la Megilá, y que en la fiesta, en un cierto momento, Ahasverosh manda a llamar a su esposa, que era nieta de Nabucodonosor, para que venga o hija, para que venga y participe de la fiesta de una manera inadecuada, que se presente frente a los hombres. Ella no acepta y al final la recomendación es de matarla por haber desobedecido al rey. El rey hace esto cuando está embriagado, cuando está tomado, acepta el consejo que le da Amán y luego cuando básicamente ya regresa a la normalidad, se da cuenta de lo que hizo y ahora básicamente se arrepiente y lo que ahora necesita es encontrar una nueva reina. Y de ahí viene básicamente la elección de Esther Amalcá, que dentro de las vírgenes de todo el imperio, de miles y de decenas de miles, por supuesto, otro milagro, que ella es elegida, la sobrina de Mordejai, a Yehudí, y en ese transcurso, Amán es nombrado como primer ministro y él decide que todas las personas que pasan delante de él tienen que arrodillarse. Jajamín dicen que él tenía una esfinge idólatra de idolatría y Mordejai pasaba cerca de él y no se arrodillaba y eso le provocó la ira a Amán. Y en base a esa situación, como dijimos, esa es la cáscara, esa es la superficie, él decide exterminar a todo el pueblo judío. Por ese Yehudí, por Amán, por Mordejai a Yehudí, que no se le quiere arrodillar cuando pasa frente a él, hasta tal punto que hay de nuestros sabios que dicen de que había judíos que le echaron la culpa a Mordejai, de que él fue el promotor de lo que sucedió, él fue el culpable, pero como ya explicamos, ese fue el detonante externo. El detonante interno es el problema espiritual del pueblo judío, no es Mordejai. Al contrario, Mordejai no se posterna, Mordejai no se arrodilla ante la maldad, ante la destrucción, ante el exterminio de Amán. Amán es descendiente de Amalek. Y con vuestro permiso quiero tratar de explicar quién es Amalek. Amalek es descendiente de Esav, básicamente nieto de Esav, hermano de Jacob. Y en la historia, Amalek se va a transformar en el pueblo contrincante, enemigo número uno de este pueblo, de esta nación. El pueblo de Israel supo en su historia de muchos enemigos. Llámense egipcios, llámense moabitas, amonitas, filisteos, babilonios, persas,
griegos, romanos, posteriormente en la historia, Europa, España, Portugal, Inquisición, pogroms en Rusia, en Polonia, en Europa occidental, hasta lo que sucedió hace 75 años en la Alemania nazi, el Holocausto. Supimos, y hasta hoy en día, como ustedes escuchan, me imagino en las noticias, terroristas, países enemigos, Irán, Unión Europea que no esconde su antisemitismo, y bueno, y muchas otras naciones que detestan, que odian, que envidian al pueblo de Israel, al Estado de Israel. Pero yo quiero enfocarme en Amalek. ¿Qué tiene de especial Amalek? A diferencia de todos los otros, de todos los demás. Amalek es una bandera, es una ideología, es una esencia. El primer pueblo, históricamente hablando, que salió a luchar en contra del pueblo de Israel, cuando sale este pueblo de Egipto, un pueblo que aparentemente estaba abatido, esclavizado, martirizado en Egipto durante cientos de años, bajo la crueldad del faraón y de su país y de su pueblo, y sale con grandes maravillas, con 10 plagas, una más milagrosa que la otra, y después de salir de Egipto, a los 7 días, pasa el mar rojo, el Yam Suf, y en él es hundido todo el ejército, o lo que quedaba del ejército egipcio, con todos sus carros y sus tanques y sus caballos. El pueblo de Israel canta a Dios, alaba a Dios, agradece a Dios en la Shirat Hayam, en el cántico del mar, cántico que aparece en la Torá, en la lectura en el libro de Éxodo, en la parashá de Beshalach. Y ahí hay varios versículos que hablan de que todo lo que sucedió, a pesar de que estamos hablando de una época donde no hay medios electrónicos, y no hay televisión, y no hay radio, y no hay internet, y no hay celulares, pero las naciones que están en la tierra prometida, los pueblos canaanitas, los pueblos que viven alrededor de la tierra de Israel, todos tiemblan, todos entienden de que ahora llegó el momento de la verdad y de que el pueblo de Israel que salió de Egipto tiene una sola dirección, y la dirección es llegar a Eretz Israel y conquistar la tierra, porque esa es la tierra prometida, esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a nuestro pueblo, y ese cometido el pueblo de Israel lo va a cumplir. Y por eso todas las naciones tiemblan, tiemblan y tienen miedo, porque saben de que se van a enfrentar no a un pueblo, sino al Dios de un pueblo, al Dios verdadero.
Esa es la situación. Pero hay un pueblo que se llama Amalek, que cuando Am Israel sale de Egipto y pasó por esas 10 plagas y pasó por el mar y cruzó con toda su grandeza, nos cuenta la Torá que sale a luchar de una manera, eh, con una osadía, con una energía negativa, diciendo, ¿y a mí qué me importa? Amalek escuchó todo lo que sucedió exactamente como todas las demás naciones. Y a pesar de eso, con una osadía, con una falta de vergüenza, ataca al pueblo de Israel en el desierto, como lo dice la Torah. Amalek sale a luchar en contra de Israel. Preguntaron a nuestros sabios, ¿por qué? ¿Para qué? Amalek es un pueblo que en teoría no tiene por qué meterse con el pueblo de Israel, ya que uno puede entender, bueno, los pueblos que viven en la tierra prometida, los pueblos cananitas, los pueblos limítrofes, por donde va a pasar a Israel, que puede ser Amón, que puede ser Moab, que puede ser Edom, todos esos pueblos tienen por lo menos una lógica de por qué salir a luchar, una lógica territorial, quieren conquistar mi tierra, claro, se entiende. Pero Amalek no está ahí. Amalek es un pueblo con el cual no nos vamos a meter porque no está en el camino del pueblo de Israel a su tierra. Está en otra geografía. Jajamim dan un ejemplo para explicar quién es Amalek. Amalek es el ejemplo de una tina, de un baño de agua hirviendo, que nadie se atreve a meterse en ella porque se quema. Y nadie se atreve. Pero hay alguien que se atrevió y se metió en la tina y se quemó y le dolió y salió herido, pero hizo algo. Enfrió la tina. La tina ya no está tan caliente. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Dicen Jajamim. Amalek es aquel que se introduce dentro de la tina y se quema y pierde la guerra. Pero de alguna manera le demuestra al mundo, el pueblo de Israel, todo muy bien, muchos milagros, pero fíjense, luchamos. O sea, como que al final perdimos, pero fuimos atrevidos. Hoy perdimos, la próxima vez podemos ganar. O sea, Amalek introduce en la existencia la osadía, el derecho de luchar en contra de este pueblo sin ningún motivo. Porque el ejemplo que dimos es de que, bueno, la tina se enfrió, pero ¿por qué te quieres quemar? ¿Por qué quieres luchar? ¿Qué es lo que quieres ganar con esta guerra? Una guerra que teóricamente no te incumbe, no, en la que no te tienes que meter. ¿Por qué eres el primero
que con tanta insolencia, podríamos decir, esa es la palabra, con tanta insolencia sale a luchar en contra del pueblo de Israel. Aquí alguien dijo odio gratuito. ¿Qué es ese odio gratuito? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Odio sin causa. ¿Ah? Es un odio sin causa o sin aparente razón, ¿no? Se ve mucho en Sí. Argentina. ¿Qué es ese odio sin causa? Ese odio sin causa es algo que aparentemente no tiene explicación. Nosotros los Yudim conocemos el concepto de antisemitismo que existe durante toda la historia. Hay quienes dicen que ese término no es exacto porque nosotros somos semitas, pero los árabes también son semitas. Entonces, bueno, una vez creo que un historiador contemporáneo, no me acuerdo su nombre, él lo definió como judeofobia. ¿De dónde parte esto? Esto parte de algo muy profundo. En el mundo hay dos energías. La energía del bien y la energía del mal. Am Israel es el pueblo de la luz, el pueblo que manifiesta en el mundo la verdad divina, el que lleva la bandera del bien, de la bondad, del amor, de la paz, de la espiritualidad, de la confraternidad, de la elevación. Pero esa es una bandera que implica responsabilidad. Porque si yo quiero el bien, tengo que luchar en contra de todo aquello que no es el bien. Y si yo tengo que luchar por la bondad, entonces tengo que ser una persona de buen corazón. Y tengo que querer ayudar a los necesitados. Y si yo soy una persona de bien, tengo que luchar en favor de la humildad y arrebatar y de luchar en contra de la soberbia y de la injusticia. Y sobre el pueblo de Israel está escrito que de Sion saldrá la enseñanza y la palabra de Hashem de Jerusalén. El pueblo de Israel es el pueblo que manifiesta la palabra de Hashem en el mundo. Y esa palabra exige. Y no todos están dispuestos. Y no todos quieren. Y no a todos les conviene ir de acuerdo a la palabra de Dios. Viene un pueblo que se llama Amalek y dice de manera clara: nosotros no aceptamos lo que el pueblo de Israel representa. El pueblo de Israel representa la palabra divina, la palabra de Hashem, y nosotros no creemos en eso. El pueblo de Israel cree en la supervisión divina, en la causalidad, y Amalek representa la casualidad. Todo es casual. En la Megilá, en el libro de Esther, no aparece una sola vez el nombre de Dios. Es el único libro sagrado del Tanaj, de los 24 libros del Tanaj, donde no aparece el nombre de Dios. No aparece, pero está ahí. Está en incógnito. Cada vez que aparece la palabra el rey, que generalmente habla del rey Ahasverosh, dicen nuestros sabios, en realidad se están refiriendo a Dios, al rey de los reyes.
La historia de Purim aparece o parece como una especie de novela, de historia, con sus asuntos políticos, de lo que pasa con la fiesta y de lo que pasa con Ahasverosh, y luego que matan a la reina, y luego que van a buscar una nueva reina, y luego que lo nombran a Amán como primer ministro, y luego que Mordejai no se arrodilla, y luego que viene el decreto del exterminio, y luego de que Esther tiene que acercarse al rey para pedir por su pueblo, y las cartas que se mandan para que el pueblo Israel se pueda defender, etcétera, 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 toda la historia. En esta historia no hay milagros. No hay los milagros de Pesaj, de las plagas. No hay una tierra que se abre y lo traga a Amán, o un rayo que viene del cielo, o un mar que se parte y hunde a todos los enemigos de Israel. No, todo eso no sucede. Ni siquiera como en la historia de Hanukkah, donde el aceite que tiene que durar de la menorá encendido un día, dura 8 días. Entonces, ¿qué pasó en Purim? En Purim sucedió de que el milagro se da dentro de la historia, dentro de la política. Cuando una persona ve cada eslabón de la historia de Purim, si uno ve las cosas por separadas, cada cosa por sí misma, no es nada especial. Bueno, mataron a la reina. ¿Y qué pasó? Bueno, es la primera vez en la historia que se mata una reina por desobedecer. Mejor. Pero qué casualidad que como queda el puesto libre, entonces ahora hay que elegir una nueva reina. ¿Y quién va a ser esa reina? Una mujer que va a salvar a su pueblo. ¿Y qué probabilidades hay en un imperio de millones o de decenas de millones de personas que justamente sea elegida una mujer judía, y no cualquier mujer judía, sino la reina Esther, que según nuestros jajamim se consideraba una mujer que tenía un nivel espiritual muy elevado, una profecía, una tzadeket, una mujer justa. Y cada uno de los pasos que hay en esa historia, por separado, es como eslabones que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que cuando se juntan hacen a la cadena que provoca el milagro y que nos enseñan que ahí estuvo Dios desde el principio hasta el final. Y esa es la diferencia que hay entre Israel y Amalek. Que Am Israel percibe y sabe de que la historia es la revelación de Akadosh Baruj Hu por medio de esos hechos. En esta fiesta, por medio del material, relevamos lo espiritual. Mejor, también, mejor, en esta fiesta ponemos énfasis, un tema que no vamos a alcanzar, pero por supuesto, todas las mitzvot que se cumplen en esta fiesta es con comida, con bebida, con regalos alimenticios, porque bueno, porque eso es lo que se salvó el cuerpo, pero por supuesto el cuerpo revela lo interior, pero a lo que yo quiero llegar es a esta lucha. En el mundo, hoy en día también, hay dos movimientos. Siempre hay dos movimientos. Hay un movimiento que entiende que detrás de todo lo que sucede está el Creador. No siempre lo entendemos exactamente, en detalle, por qué sucede esto, por qué, pero sabemos que esa es la mano divina. Y están aquellos que
que no, o que creen de manera equivocada, o que no creen Bijlal, de ninguna manera. Entonces, cuando en esta historia uno ve que se van dando casualidades una detrás de la otra, una casualidad detrás de la otra se llama Dios en incógnito. Eso es, ahí está Dios, pero está oculto. No se lo ve. No se lo ve como en Egipto y no se lo ve como en otros momentos de la historia. Pero Él está ahí. Pero Amalek dice que no está ahí. Y esa es la diferencia entre Am Israel y Amalek, y por eso Amalek sale a luchar en contra de Israel, porque dice, porque ellos levantan la bandera exactamente opuesta a la bandera de Am Israel. Y lo que para mí es supervisión divina, para ellos es casualidad, es naturaleza, no es algo divino. El pueblo judío se encuentra con Amalek en la primera oportunidad en esta guerra, al salir de Egipto. En la segunda oportunidad, cuando el rey Shaul sale a luchar en contra de Amalek y los aniquila, pero deja en vida al rey Agag y a sus animales, y el profeta Samuel le dice, pecaste, y por eso vas a perder tu reinado, porque la Torah dice que hay que borrar el recuerdo de la faz de la tierra al pueblo de Amalek. Y por eso perdió su reinado. Y la tercera oportunidad en la cual nos encontramos con Amalek es en la fiesta de Purim, donde Amalek quiere exterminar al pueblo de Israel. Entonces aquí hay dos fuerzas que se encuentran y que luchan una contra otra, y la pregunta es, ¿quién gana? El bien. Entonces, sin ninguna duda. De ahí entendemos podríamos decir, lo extremo de lo que dice la Torá sobre Amalek. La Torá tiene una mitzvah, tiene varias mitzvot. Una, recuerda lo que hizo contigo Amalek. Y por eso este Shabbat nosotros leemos la parashá de Zahor. Recuerda lo que te hizo a ti Amalek cuando saliste de Egipto, que te encontró en el camino. No te olvides. Y borra el recuerdo de Amalek. Borrar el recuerdo de Amalek significa de que nosotros tenemos la obligación de luchar y acabar con el recuerdo de Amalek. Amalek no es solamente un pueblo, no es que no sabemos quién es hoy en día, pero no es solamente personas, es una idea, una ideología, es una energía. Uno de los sabios contemporáneos en Estados Unidos, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, dijo, en esta época y en otras, pero en esta, la Alemania nazi es Amalek. Entonces no sabemos si en la genealogía, si los alemanes o los nazis son descendientes de Amalek, pero el tema es lo que los nazis representaron. Ellos representaron el exterminio del pueblo judío. Exactamente lo que quiso hacer Amán. Exactamente lo que quisieron hacer los primeros amalequitas cuando salieron a luchar en contra de Israel, al salir de Egipto. Entonces, Amalek es el símbolo del exterminio del bien.
¿Qué se hace en un caso así? Se lucha para exterminar el mal. Y esto es sin descuento. Y por eso, a pesar de que hubo otros pueblos que no nos hicieron la vida fácil, Egipto nos hizo la vida fácil, no, muy difícil. Pero no hay ninguna mitzvah de exterminar a un egipcio. Y no hay ninguna mitzvah de exterminar a otros pueblos que también no nos hicieron la vida fácil. Pero ninguno se asemeja a lo que representa Amalek, porque Amalek es el pueblo del exterminio del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y en contra de esa fuerza hay que utilizar la fuerza contraria. Y no se puede ceder. Y esa es básicamente la lucha de esta fiesta. La lucha en contra de la fuerza de la oscuridad que quiere eliminar a Israel, física, espiritualmente, pero principalmente físicamente. Nuestros sabios dicen, en Hanukkah los griegos no les importaba dejar en vida a los judíos, pero querían asimilarlos, los querían hacer gente moderna, inteligente, que dejen sus tradiciones y sus preceptos y su Torá, que se vuelvan filósofos, gente de nivel, de categoría, instruidos. Querían dañar el alma. A Amán no le importaba el alma, también le importaba el alma, pero principalmente le importaba el cuerpo. Y en esta fiesta se demostró de que no se puede aniquilar ni el alma ni el cuerpo del pueblo de Israel. Todos aquellos que lo quisieron hacer están en los museos. Todos, sin excepción. Quiero terminar con lo que dice el Rav Kook, el Abraham Cohen Kook, de Bendita Memoria. Él dice de que el alma del pueblo de Israel es sagrada, eso lo sabemos. Pero en esta fiesta se manifestó de que también el cuerpo de Israel es sagrado. Y también es invencible. Y también es eterno. Y todos los enemigos del pasado y del presente, y todos los que planifican hacerle daño a este pueblo, tienen que saber de que no lo van a lograr. Por supuesto, esto implica de que el pueblo de Israel tiene que acercarse más a su Dios, como dice nuestro Jajamín, que en la fiesta de Purim, el pueblo de Israel hizo Teshuvah, se arrepintió, recibió nuevamente la Torá, sus preceptos, su cumplimiento, pero en el fondo y al final, lo que parecía la destrucción y la aniquilación se transformó en la alegría del pueblo de Israel. La transformación del mal en bien, de la oscuridad en luz. Entonces, esta es básicamente la idea que se esconde en esta fiesta. La costumbre de disfrazarse en Purim está muy conectada con este tema. ¿Sí? ¿De dónde salieron esos disfraces de la fiesta de Purim? El disfraz es algo que esconde, que está en el fondo, que no se ve. A veces Dios se ve claramente, pero a veces está escondido. Pero está ahí. Y si uno escarga un poco, lo encuentra. Eso fue lo que sucedió en la historia de Purim. Cuando la oscuridad en el imperio
pérsico era terrible para el pueblo de Israel. Estábamos en el Galut, estábamos en la diáspora, en el exilio y además en un decreto de aniquilación. Doble oscuridad. Entonces quitas una capa de oscuridad, pero otra vez hay oscuridad. Entonces, ¿en dónde está Dios? ¿No? A veces hay una capa, a veces hay dos capas, pero en el fondo Él está ahí presente. Entonces, Besat Hashem, esas capas de oscuridad que pueden también a veces aparecer en el presente, a nivel personal, a nivel nacional, a nivel general, en el mundo, en muchas capas de nebulosa que nos quieren confundir, que nos quieren inducir a cosas oscuras. Entonces la fiesta de Purim nos enseña a quitarlas, a desvanecerlas para encontrar de que al fin y al cabo el que quiere conectarse con la luz la puede encontrar. A Besat Hashem, nos encontramos en 2 semanas, que podamos tener una fiesta alegre y que el mundo viva con alegría espiritual y con un gran contenido de una vida positiva, de una vida con un camino correcto y adecuado. Buenas noches para todos. Toda Estén bien. rabada, Laila Top. Toda Rab. Rab. Gracias, Rab. Shalom. Gracias, Rab. Gracias, Rab. De nada, que estén bien.